Bueno, seguimos adelante, el modo país. Ya está con nosotros Pablo Mieres, el candidato presidencial del Partido Independiente, a quien le agradecemos que haya aceptado la invitación de venir un rato a conversar con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Encantado de estar por acá. Bueno, felicitaciones por la invitación. Felicitaciones por la victoria clásica. Sabemos que usted es hincha de Nacional. Sí. Estuvo en el parque, ¿no? Estuve en el parque, estoy un poquito afectado en la voz. Bueno. No por alergia, como le pasa Entre a los discursos de alergia del polen. Del polen y también el festejo de ayer. Bueno, Mieres, vamos a temas de actualidad. Reforma de la seguridad social arriba de la mesa. El propio presidente de la República se puso esa mochila en su espalda. Vi una conferencia de prensa hace algunas horas para pedirle a la población de que no acompañara el plebiscito. Me supongo que usted está haciendo campaña en la misma línea y está tomando contacto con la gente también para incentivar a que no pongan la papeleta. Totalmente. Yo creo que es un tema particularmente grave, el contenido que se propone en el plebiscito y que yo digo va mucho más allá de la reforma del año pasado, porque lo que se pone en cuestión no es solo algunas normas que se afectan de la reforma del año pasado. La reforma que se votó en el Parlamento tenía como sentido generar la sostenibilidad del sistema, evitar que el déficit de la seguridad social siguiera disparándose, como decían desde el gobierno anterior. Me acuerdo Astori yendo al Parlamento cada vez que se discutía una rendición de cuentas, mostraba una gráfica que era prácticamente vertical y decía esto no es sostenible, hay que hacer una reforma. Todos estábamos de acuerdo en la campaña del 19 que había que hacerla, se hizo el año pasado con ese objetivo, con criterios además de gradualidad, de equidad, pero este plebiscito no solo afecta sustancialmente la sostenibilidad, digamos, es diametralmente opuesto al objetivo que teníamos de frenar, de amortiguar el incremento del déficit. Esto lo dispara de una manera realmente escandalosa, pero además se lleva puesto el régimen mixto, que es de 30 años para atrás. Desde el punto de vista jurídico es increíble porque va contra los principios generales del derecho, modifica situaciones desde hace 30 años, porque tomar todos los ahorros de los ciudadanos en las AFAPs y meterlos en un bolsón sin preguntarles si están de acuerdo o no, o sea, confiscarles las cuentas, es una cosa que desde el punto de vista jurídico es altamente discutible y desde el punto de vista de la realidad de la gente, mucho más. Ahora, todavía. mire, le consulto, ¿esta reforma de la seguridad social es la reforma que quería el Partido Independiente? ¿No habría que dar alguna discusión para ajustar algún otro aspecto o usted cree que está bien así? A ver, yo creo que fue la mejor que pudimos sacar, pero como toda ley es perfectible. Una cosa es perfeccionar la ley, discutirla, volver a hacerle algún ajuste, que yo creo que en términos generales el tiempo la va a demostrar que es muy positiva. Por ejemplo, los partidarios del sí hablan para volver a los 60 años, pero no dicen que en realidad para los mayores de 50 sigue siendo 60 años y que recién va a empezar a moverse la edad de retiro a partir de 10 años para adelante, es decir, cuando los primeros que tienen 50 o menos empiecen a jubilarse, y ahí se va a ir corriendo un año por año. Entonces, es gradual, es a la uruguaya, hay un criterio de equidad que se busca, que es que las jubilaciones más bajas vayan mejorando, pero vayan mejorando no de un saque todas juntas como plantea el plebiscito, que ¿quién no querría, no es verdad? O sea, cuando vos decís, bueno, y no querrías que... Y sí, claro, lo que pasa es que no da la guita. Y si no da la plata, al final la cuenta la terminamos pagando todos los uruguayos. Ahora, mire, cuando se plantea el plebiscito, y para no centrarnos toda la conversación en esto, pero sí que es verdad que está generando una cantidad de adhesiones bastante importante el sí al plebiscito, a pesar de tantas voces política y técnica que están en contra claramente. Pero hay algo en cómo se están manifestando las posibilidades que da el plebiscito, que evidentemente están generando mucha convicción, más allá de lo que digan los técnicos, tanto en derecho como en economía. ¿Qué es lo que cree usted que está haciendo que haya tanta posibilidad de que, porque existe una posibilidad de que se pueda aprobar, y ustedes dicen, y muchos dicen que puede ser catastrófico, muy complejo? Sí. El propio candidato a ser el ministro de Economía por parte del Frente Amplio, si asumieran la presidencia, dice que es complejo y que él no está de acuerdo, a pesar de que no sería el fin del mundo. Sí. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Hay algo de desinformación o es que hay una opción con la que ustedes no están de acuerdo, pero es una opción?
No, a ver, en sus últimas declaraciones, Odone dijo que es como un avión que está aterrizando y se le prenden fuego los 4 motores. Es una imagen muy, si no es el fin del mundo, por lo menos es el fin de ese avión y de todos los que viajan allí, es decir, del país. Y Mujica dijo la semana pasada que si gana el sí es el caos. O sea, por primera vez alguien relevante del frente dice lo que en realidad no van a votar ni Orsi, ni Cose, ni Fernando Pereira, que lo han dicho, ni muchos otros del frente. Pero el problema es la irresponsabilidad de no decirlo con fuerza, como yo creo que hizo Mujica, porque hay que explicarle a la gente, porque este es un canto de sirenas. Claro que vos decís, a ver, vote para que la jubilación se pueda hacer a los 60 y vote para que las jubilaciones más bajas aumenten al nivel del salario mínimo nacional. Es que visto así... ¿Quién no querría? Claro. Pero por supuesto, el problema es que no le dicen a la gente que eso, desde el punto de vista financiero y económico, es imposible. Y que por lo tanto eso va a disparar un déficit para todos los uruguayos que se va a transformar en más impuestos o en mayores aportes a la seguridad social, es decir, en caída del salario, en caída de empleo, porque también al eliminar las AFAPs y meter esos ahorros en un bolsón del Banco de Previsión Social, confiscarle 23.000 millones de dólares a 1 millón y pico de uruguayos, casi 1,5 millones de uruguayos, ese 1,5 millones de uruguayos no se va a quedar tranquilo, va a decir, pará, claro, esa plata es mía. Ignacio Muncho dijo la semana pasada aquí en este mismo programa que incluso las jubilaciones medias podrían hasta tener una pérdida de poder adquisitivo. Pero es que claro, es que esto desequilibra radical. Miren, nosotros con la ley del año pasado, como decía, buscamos mantener la sostenibilidad del sistema y por lo tanto en 25 años habría un incremento del déficit igual, porque hay un problema estructural atrás de todo esto, que es demográfico, que es que cada vez vivimos más y cada vez nacen menos. Entonces la relación activos-pasivos es cada vez más contraria a la sostenibilidad del sistema. Bueno, con la ley del año pasado, en 25 años, la idea es que podía incrementarse 1 punto más del PIB, el déficit, del Producto Bruto Interno. Si se aprueba este plebiscito, en ese mismo periodo de 25 años se incrementa 5 puntos del déficit, es decir, 5 puntos más del Producto Bruto Interno. O sea que es una barbaridad, es una fortuna. ¿Y cómo la pagás? Y la pagás o con más impuestos. Se habla, los técnicos del Banco de Previsión Social dicen subir el IVA del 22 al 34, 35%. O sea, bueno, quienes es un aumento de todos los precios, claro, de todos los servicios, pero de todos quienes los productos. defienden el plebiscito hablan de aportar a partir de quitar exoneraciones en determinados casos o aumentar, sí, impuestos, pero a quienes al 5% que tiene más recursos. ¿Y dónde? Porque las exoneraciones, la enorme mayoría de las exoneraciones son a instituciones de salud y de educación. ¿Están planteando eso? ¿O están planteando, sí, el viejo... al inversor? No, los grandes inversores. Y entonces nos quedamos sin inversores, porque el problema del Uruguay, pero además los gobiernos del Frente fueron los principales impulsores de las exoneraciones al gran capital. Porque cuando vino Montes del Plata, cuando UPM2... eran gobiernos del Frente, y el Frente Amplio aprobó exoneraciones que yo creo que eran correctas porque era la manera de lograr que esas inversiones llegaran al Uruguay. Si tú le cambiás la regla de juego, esas inversiones se caen, se van, y si eliminás las AFAPs, esa plata que es de los uruguayos, pero que las AFAPs lo que hacen es administrarla y ponerla a producir para que tenga más rentabilidad cuando la persona se jubile, se mete en un montón de proyectos que dan trabajo en el Uruguay, porque además las inversiones de las AFAPs tienen que ser en el porcentaje casi total dentro del país y controladas por el Banco Central. Pero esos son miles de puestos de trabajo que si desaparecen las AFAPs como inversores, se acaba, o sea, se cae el empleo. La verdad, es realmente, yo lo digo con total franqueza, he participado de debates, la verdad me importa muy poco ganar un debate, lo que me importa es que la gente no lo vote, esto, porque realmente nos metemos, para decirlo en síntesis, es el camino kirchnerista que se siguió en Argentina hace 15 años y que hoy
tiene como resultado que las jubilaciones en Argentina son miserables. Y todos lo sabemos, porque basta ver cualquier canal de televisión argentina para darse cuenta del desastre que es hoy la seguridad social en Argentina. Usted le pidió, Mieres, una reunión a la calle Pou por este tema. Sí. ¿Cómo fue la conversación? ¿Qué respuesta obtuvo el presidente? La reunión fue justamente antes de que él saliera para plantear que, desde mi punto de vista, era importante que justamente que el gobierno, y él en particular, salieran a explicar estas cosas, pero él ya tenía resuelto hacerlo. Bueno, finalmente el formato fue el de la semana pasada. A mí me parece muy bien, me parece importante. También digo, me parece realmente faltar a la verdad lo que ha dicho Carolina Cose en estas horas, cuando tratando de sacarse la responsabilidad, dijo que el problema es que la ley de reforma de la seguridad social que se aprobó el año pasado se hizo con un diálogo que fue una pantomima y que no hubo diálogo. Nunca hubo en la historia del país tanto diálogo como en estos años previos a la votación de la ley. Es más, 3 representantes del Frente Amplio participaron de la comisión de expertos durante un año, no aportaron nada, nunca propusieron una idea ni un documento alternativo, nunca presentaron un proyecto de ley alternativo, pero estuvieron. Y ese año hubo 80 entrevistas con todo el que quiso hablar, como nunca antes en la historia, desde una comisión de barrio hasta organismos internacionales, seminarios internacionales, organizaciones gremiales, todos aportaron. Y antes de que el proyecto de ley fuera al Parlamento, el presidente de la República fue a la sede del Frente Amplio y le entregó el anteproyecto al presidente del Frente Amplio y le dijo: queremos que aporten. Y no aportaron nada, ni una coma, pero participación hubo en pila. Entonces, cuando Cose, en el afán de sacarse una responsabilidad que ella contribuyó a crear, porque ella firmó para que este plebiscito estuviera, aunque ahora no lo vaya a votar, yo digo, yo quiero debatir con Cose, porque está mintiendo, porque la responsabilidad que ella tiene sobre esto que eventualmente puede ocurrir es muy grande, y la verdad yo no estoy dispuesto a aceptar que diga mentiras impunemente sobre cosas que ocurrieron con el mayor esfuerzo que el gobierno hizo de que la oposición participara. Entonces, decir que no hubo diálogo, que hubo una pantomima, es insultante y además es falso. Mieres, quiero consultarle por los números de la coalición de gobierno de cara a las elecciones. Estamos en la recta final, hay algunos crecimientos, como por ejemplo el Partido Colorado, se estanca un poco el Partido Nacional. ¿Cómo ve los números del Partido Independiente? Y nos gustaría que fueran más, ¿no? La verdad, las encuestas nos dan un número que no nos satisface, estamos trabajando, yo creo que la gente va a entender que este partido ha sido un partido que ha jugado un papel importante en la coalición y en el gobierno. A mí me tocó estar en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo termina con resultados positivos en una cosa que además yo creo que va a ser muy importante en el próximo periodo de gobierno, gane quien gane, que es la capacidad de dialogar, de articular, de encontrar puentes. Claro, el Partido Independiente ha sido un socio bastante amigable dentro de la coalición, de hecho ha acompañado casi todas las iniciativas. ¿Usted cree que eso lo puede estar condicionando las encuestas, no desmarcarse tanto quizás? No, porque en realidad nosotros cuando nos pareció que había cosas que había... A ver, nosotros reclamamos por la recuperación del salario y tuvimos algunas pulseadas con el Ministerio de Economía y finalmente lo que prometimos cuando hubo que asumir que había una caída del salario real, que fue en el 2020, en la pandemia, donde dicho sea de paso cayó el salario en el mundo entero, y en Uruguay tuvo la peculiaridad de que fue un acuerdo, porque el PIT-CNT, las cámaras y el Ministerio de Trabajo firmamos un acta en donde dijimos que si la economía en 2020 caía, como efectivamente cayó, iba a haber una afectación del salario, y ahí yo dije que nos comprometíamos a que una vez que se superara esa crisis, iba a haber una recuperación del poder adquisitivo del salario, y efectivamente hoy estamos 2,5 puntos el promedio del salario real por encima del 2019, y en empleo estamos 80.000 puestos de trabajo por encima, y en informalidad ha bajado 4 puntos, entre 3 y 4 puntos, y en seguros de paro el promedio está muy por debajo del 2019, 2018, 2017, o sea que en todas las cifras ha habido un resultado positivo,
y eso tiene que ver directamente con la participación nuestra en el gobierno. Le pregunto por la campaña electoral. Vemos algunos candidatos con una fuerte campaña, sobre todo en medios de comunicación, en redes sociales, que aparte cuando uno ve el espacio en el medio de comunicación, no solo ese espacio, sino todo lo que implica producir esos contenidos, ¿verdad? Escuchaba también en una entrevista hoy a la mañana a Álvaro Delgado decir que una campaña que tiene internas la votación de octubre incluso y el balotaje puede costar entre 3 millones y 4 millones de dólares todo lo que implique la campaña, desde la impresión de listas a todo lo que viene consigo en los medios. ¿Cómo viene el Partido Independiente en cuanto a comunicación? Porque sabemos que es mucho menos lo que puede llegar a invertir. ¿Cómo viene con el financiamiento? Y justamente, ¿ven una limitante allí en poder presentarse a la sociedad y poder competir desde ese lugar que tiene Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional, que los vemos intensamente, principalmente a estos 3 partidos en la campaña? Y evidentemente hay una desventaja muy grande en el manejo de recursos, pero claro, tiene que ver también con el peso y con los votos que cada uno tiene. Nosotros hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. Creo que tenemos una presencia razonable, pero pequeña, y eso se refleja luego seguramente en las oportunidades de alcanzar el apoyo ciudadano, pero así es en el mundo en general, y la verdad, la cifra que nosotros manejamos está muy lejos de esa que tú recién mencionabas. Y bueno, es una limitante que tenemos. ¿Qué tipo de campaña están haciendo? ¿Han podido recorrer el interior? Sí, sin duda. ¿Los hemos visto en plazas, acercándose a la gente? Estamos en todo el país, tenemos una campaña en medios y una campaña en redes que también está funcionando dentro de las posibilidades que tenemos nosotros. ¿Cómo se financia el Partido Independiente? Como todos, con la plata que uno tiene, digamos, evaluación futuro, de los votos, con rifas, cenas, aportes de colaboraciones de gente y todo lo que ya se sabe, ¿no? En el mismo sentido que creo que otros, lo que pasa es que las posibilidades tanto de apostar en función de votos están mucho más acotadas, ¿no? Bien, le pido una frase en el final de la pobreza infantil, es otro de los temas que está arriba de la mesa. ¿Cuál es la postura del Partido Independiente y qué piensa hacer en caso de acceder al gobierno? Sí, no de ahora, de siempre. Nosotros venimos reclamando que sea un tema central. Esta vez parecería que logramos eco, porque nosotros desde que arrancó la campaña dijimos el objetivo principal del Partido Independiente es combatir la pobreza infantil. Es posible reducir la pobreza infantil a la mitad en un periodo de gobierno. Ahora he escuchado a otros candidatos que también dicen que se van a ocupar de ello. Nos parece que es realmente un tema que nos golpea, pero que hace 40 años que tenemos arriba de la mesa, que entre los niños la pobreza es el doble que en el conjunto de la población. Y eso significa focalizar en esos hogares que en general son hogares de jefatura femenina, o sea, son mujeres criando gurises en condiciones de insuficiencia de ingresos. Ahí hay que poner transferencias de políticas sociales mucho más potentes, pero también hay que dar oportunidades laborales a las mujeres jefas de hogar con niños en situación de pobreza. Me parece que ahí tenemos que desarrollar, nosotros lo planteamos el otro día, la ley de promoción del empleo para sectores vulnerables. Nosotros creemos que tiene que tener un reforzamiento para los casos de mujeres jefas de hogar, y en vez de tener un subsidio que es hasta el 80% del salario acá para la empresa que contrate a esas mujeres, en vez de un año que sea extendido a 3 años, de manera tal de darle sostenibilidad, porque la salida adelante no es solo con transferencias, es también con crear los servicios, los CAIF, las oportunidades de que la mujer pueda trabajar y por lo tanto tener CAIF de largo horario para que haya una oportunidad. Me parece que hay muchas cosas que hay que hacer y que hay que hacerlas de una vez por todas, porque es una asignatura pendiente en el Uruguay, como tantas otras. Por eso cuando uno escucha algunas prioridades, la prioridad es la pobreza infantil, es bajar la deserción estudiantil, esas son las prioridades principales que el Uruguay tiene, apoyar a los trabajadores independientes con un subsidio similar a lo que es el seguro de paro de los trabajadores dependientes, o sea, los trabajadores que facturan
y que si quedan sin facturación se les cae a cero de un día para el otro sin ningún resguardo. Bueno, nosotros creemos que hay que construir un subsidio por cese de actividad, son unos 50.000 trabajadores, para esas personas que durante 4 meses puedan tener un subsidio equivalente. Se vio claramente en la pandemia. Claro, exactamente. Ahí fue que surgió, a mí me surgió la idea de que había que buscarle una vuelta y es lo que vamos a proponer en esa mesa que eventualmente se armará después del 27 de octubre para el compromiso por el País 2, si la coalición gana, como esperamos nosotros que pueda ganar, y con un partido independiente más grande y más fuerte. Pablo Mieres, gracias por estos minutos, ha sido muy amable, la seguimos en cualquier momento. Un gusto.